Yo pensaba que para cuando cumpliera el primer año yo ya tendría un saludo con el cual empezar los videos, pero hasta el momento no se me ha ocurrido nada. De hecho, creo que los saludos al principio de los videos no es algo tan de mi estilo. No lo sé, a mí me gusta como que entrar directo a lo que quiero hablar. Digo, probablemente en algún momento se me va a venir uno a la mente y ya ese va a ser como que el saludo definitivo. Este video lo veo más como mi bitácora personal, donde estoy hablando sobre todo el avance que he tenido durante este último año, este primer año en el que he estado en YouTube. Y solamente puedo decir que he disfrutado mucho el proceso. Soy un canal con un poquito más de 100 suscriptores, entonces creo que tengo un poquito de experiencia para más o menos poder aconsejar o decir qué es lo que me ha ido funcionando. Yo recuerdo que cuando empecé este canal, la verdad es que yo no sabía o no esperaba algo en especial. De hecho, yo esperaba que en mi primer año tendría algo así como por lo menos 10 suscriptores aproximadamente. Eso era lo que yo pensaba que sería en mi primer año. Hay muchos que dicen que si quieres hacer de YouTube un negocio, desde el principio tienes que verlo como un negocio. Yo la verdad es que desde el principio y hasta el momento yo lo estoy viendo como un hobby en el cual a mí me gusta mucho ser disciplinada. Disfruto mucho encontrar ideas nuevas sobre lo que puedo hablar. Disfruto mucho grabar mis videos, aunque a muchos se les hace muy pesado. A mí me gusta muchísimo editar, me gusta mucho ver cómo es que mi video va tomando forma, porque ustedes no lo van a ver, pero detrás del video que ya se subió en YouTube hay muchos errores, hay muchísimos bloopers, hay muchos momentos en los que mis perritas están ladrando, hay muchos momentos en los que yo me trabo o me equivoco al decir una palabra u otra. Por ejemplo, algo muy común en lo que yo me equivoco es confundir las palabras libro y video. Por ejemplo, yo les podría decir algo así como de, subí un nuevo libro, vayan a ver sobre esta reseña de este video. Probablemente dentro de 10, 15 años me voy a dar mucho cringe a mí misma. No lo dudo. No lo dudo porque ha pasado apenas un año desde mi primer video en YouTube y la verdad es que no he tenido el valor para ver ese video completo. De hecho, una de mis primeras ideas era el reaccionar a mi primer video en YouTube, que es el de las 5 recomendaciones de Kindle Unlimited. Esa era la idea, pero a la vez dije, ha pasado muy poco tiempo, apenas ha pasado un año. Vamos a dejar que el cringe de ese primer video se quede marinando un poquito más en el tiempo y aumente más el nivel de cringe conforme vaya pasando el tiempo. Obviamente es muy normal y de hecho es esperado que en tus primeros videos aparezcas un poquito más reservado, que hables un poquito más bajito, con más timidez, que te sueltes menos. Van a haber obviamente errores en tus primeros videos, pero es que eso es algo que gracias a la constancia, poco en poco y prácticamente por sí solo se va a ir puliendo. La verdad, yo siento que a día de hoy no estoy siendo lo suficientemente perfecta. Digo, yo he escuchado de un profesor que dice que la perfección no existe, pero creo que no tiene nada de malo buscar ser por lo menos 1% mejor cada vez más en tus videos. Claro, han habido veces en los que yo he sentido que, ay, este video está muy bueno, me gusta mucho. Y han habido otras veces en las que veo otro video y pienso, después de que ya pasó un tiempo, pienso, siento que pudo haberlo hecho mejor. Pero creo que eso es lo bueno de hacer este tipo de videos, que conforme pasa el tiempo vas perfeccionando tu manera de hablar, tu manera de desenvolverte con el tema que quieres abordar. Me ha pasado mucho que tengo, por decirlo de alguna forma, una racha de 5 videos que me gustaron mucho. Me gustaron mucho las ideas, me gustó mucho cómo me desenvolví en estos temas, pero de repente, después de esa racha de 5 libros, a esto es a lo que voy con que siempre me equivoco confundiendo libros con videos.
Bueno, y después de esa racha de 5 videos que me gustaron mucho, probablemente va a haber un sexto video en el cual voy a decir, no me gustó cómo quedó, no me gustó cómo salió, cómo es que hablé. Va a ser normal que te frustres por cómo es posible que haya hecho todos estos videos bien y de repente salga y no me guste. Pero ¿sabes qué? Pienso que es una excelente señal el que te des cuenta de que ese video no es bueno. Creo que es una buena señal el que te empieces a dar cuenta de que un video no está siendo 100% bueno, porque por un lado no estás cayendo en el conformismo. No es como que, ay, ya grabé este video, quedó muy mal, no me gustó, ni modo, así quedó. Te estás dando cuenta de que no funcionó, de que no te está gustando al 100% y de que no estás 100% satisfecho con ello. Creo que este es un indicio de que tus estándares de calidad en cuestión de videos está aumentando. Considero que eso es bueno, pero a la vez es algo que yo personalmente no le desearía a alguien que está empezando. De hecho, no se lo desearía a nadie, porque, ok, estás aprendiendo, te estás dando cuenta tú mismo de que el video al final no fue lo suficientemente bueno. Entonces te tienes que ver en la necesidad de volver a grabar el video, volver a hacer otro video sobre ese mismo tema, los chistes que contaste en el primer video o las ocasiones en las que te reíste sobre lo que dijiste en ese video, ya no los vas a poder contar porque ya no va a ser lo mismo. Mira, si no me equivoco, me ha pasado 2 veces en las que grabo un video, al momento de la edición me doy cuenta de que no me gusta lo suficiente, siento que le faltan muchas otras cosas. Vuelvo a grabar otro video sobre ese mismo tema, repitiendo algunas otras cosas, pero lo que son chistes o momentos o cosas que me hayan dado risa, los he quitado porque siento yo que no se va a ver muy orgánico si repito un chiste que dije en mi primer video. Ustedes no van a ver el primer video porque lo descarté, pero no me voy a sentir yo misma si repito ese chiste y lo vuelvo a decir. Ustedes no lo van a ver, no se van a dar cuenta de que es un chiste repetido, pero para mí es muy rancio el hacer eso. Lo siento muy poco yo, el repetir un chiste que en el momento en el que grabé el primer video se me ocurrió, se me vino a la mente, y volverlo a traer en el segundo video es como que no. Creo que debí de haber empezado este video hablando sobre ese momento en el que te empiezas a cuestionar el abrirte un canal de YouTube. Yo recuerdo que la idea de hacerme un canal en YouTube fue en un 31 de diciembre del 2023. Ese 31 de diciembre me puse a hacer como que una recopilación de lo que fue mi vida en todo ese año. Y me di cuenta de que el 2023 fue un año sumamente aburrido para mí. Y pensé, ¿qué podría hacer que siempre haya querido hacer para poderle dar un poco más de sabor a este año que viene? O no solamente este primer año, sino todos los siguientes que vienen. Al principio, mi primera idea fue hacerme una cuenta de Instagram sobre libros, reseñas, opiniones personales sobre X o Y cosa. Y luego ya después cambió mi idea a hacerme una cuenta en YouTube. Mientras me creé la cuenta de Instagram, también pensé, creo que sería mejor si me pasara a YouTube. No lo voy a negar, en un principio sí me dio miedo abrir mi primera cuenta en YouTube. Y más que nada, subir mi primer video en YouTube. Porque, claro, hoy en día cualquier persona puede subir un video sobre lo que quiera. Pero también creo que hay que ser conscientes del peso que implica el subir tu cara. Y sobre todo cuando es tu primer video, que no sabes ni cómo desenvolverte, ni qué decir. Yo me acuerdo que en el primer video ni siquiera tenía un guión. Lo único que tenía era la lista de los libros que quería recomendar. Y hasta ahí. Entonces es difícil, es difícil. Afortunadamente con el tiempo he ido puliendo de poquito en poco esa habilidad para desenvolverme en los videos. Quiero pensar que sí ha habido un avance, siento que ha habido un avance. Es gracioso porque cuando abrí la cuenta en YouTube tenía miedo.
Pero cuando llegó la fecha del estreno de mi primer video, yo pensaba que en el momento en el que se subiera ese video a YouTube, en el momento en que se volviera público ese video, a todos mis amigos o incluso conocidos les llegaría un email, un WhatsApp o un mensaje en Facebook de Daniela, tu amiga, no sé qué, de las primarias, la secundaria, subió este video. Entra para darle like y comenta. No sé por qué yo pensaba eso, pero a la vez yo intentaba consolarme diciendo, Daniela, estoy bien segura de que han habido otros amigos tuyos que también han llegado a subir un video a YouTube. Y sin embargo, nunca te ha llegado ese tipo de notificación. Entonces, tranquila. Durante mis primeros videos no quería decirle a nadie sobre que yo estaba en YouTube. Y creo que eso es lo más recomendable. Lo más recomendable para mí sería que no le digas a nadie que estás subiendo videos a YouTube. Por mucho que quieras a tus amigos, a tus familiares y por mucha ilusión que te dé el querer decirles que estás empezando, eso te va a cohibir un poquito más al momento de querer hacer tus videos. Vas a grabar tu primer video y lo vas a grabar pensando, ay, mi amiga va a ver el video y me va a ver así, debería comportarme de esta otra manera para que no piense tal. Por eso digo, empezar tu canal contigo mismo, nada más, subiendo tú solo los videos sin decirle a nadie, creo que es la mejor elección. Y de hecho, creo que es bastante bueno que tus primeros videos los vayas subiendo tú solo y que nadie más se entere. Que el algoritmo de YouTube guíe a esa audiencia que va a ver tus videos. Es gracioso porque yo tenía esta gran paranoia, como digo, yo ya tenía esta paranoia de en cuanto el video se vuelva público, todos mis conocidos van a ver ese video, me van a tirar carrilla, van a comentar, me van a mandar mensajes. Yo ya me veía al día siguiente con el Messenger, el Instagram y todo, y el WhatsApp, repleto de mensajes como de, oye, ¿tú estás subiendo videos? O este video es tuyo, o cosas así como de, oye, ¿a poco ya estás subiendo videos? Yo pensaba que así iba a ser al día siguiente, pero ¿sabes qué? Al día siguiente nadie me vio, nadie. En el primer día nadie vio mi video. En la primera semana tampoco, nadie vio mi video. No fue sino hasta el mes en el que alguien encontró mi video y lo vio. No le dio like, pero lo vio. Entonces, sí, por eso mismo es que yo recomiendo que si vas a empezar, empieza tú solo. Que nadie más se entere. Nadie. Ni tus familiares, ni las personas con las que vives, ni tus amigos. Porque el que lo sepan te puede cohibir. Y también, esto es más como un rumor, no sé qué tan cierto sea, pero he escuchado que el algoritmo de YouTube toma muy en cuenta de dónde vienen las visitas. Por ejemplo, si tú subes tu primer video a YouTube y le mandas el link a tus familiares, amigos, lo que quieras, a YouTube le va a sacar de onda que, oye, estas personas están visitando el video de este canal, pero estos no son los intereses de estas personas que están viendo el video. Entonces, de cierta forma, estarías contaminando el algoritmo de YouTube, estarías contaminando, por decirlo de alguna forma, el hecho de que YouTube haga su chamba de, ok, el video de esta persona trata sobre esto, trata sobre aquello, vamos a intentar acercar este video a personas que le puedan interesar. Pero sin embargo, si YouTube detecta que tu tía abrió el link y está viendo el video, o tus amigos, tal, que tienen intereses totalmente distintos al video que está subiendo, YouTube se va a sacar de onda y va a pensar, pero ¿por qué está llegando esta gente? Son visitas fraude, por decirlo de alguna forma. Ya no vamos a recomendar este canal porque es incoherente el que estas personas que no tienen ningún interés en este tipo de temas vean este video. Eso es lo que yo he visto que explican en otros videos de YouTube. ¿Qué tan cierto sea esto? No lo sé, pero sea como sea, yo sí aconsejaría que si vas a empezar tu canal en YouTube, lo hagas sin que absolutamente nadie se entere. O si ya sientes que te desenvuelves mejor frente a la cámara, si ya sientes que abordas mejor los temas y que ya no te ves cohibido al momento de grabar, bueno, ok, cuéntale a alguien más. Cuando ya sientas que te sueltas más al momento de grabar, al momento en el que ya sientas que, ok, esto es un hobby que yo disfruto mucho, el que ya no te sientas cohibido por, ay, es que mi amiga puede ver este video, entonces déjame actuar así, o voy a hacer esto para que... Es que entre más pienses
Entre más pienses que hay algún amigo viendo esto o hay algún familiar viendo esto, juzgándote y diciendo, ay, ahora estás subiendo videos a YouTube, ¿qué pedo? Eso te va a cohibir todavía más y te vas a hacer todavía más así, más hecho bolita. Y de hecho, algo que hace un año probablemente no te hubiera recomendado, porque yo no lo hice, y que ahora sí lo recomendaría, sería hacer tu primer video de introducción, presentándote. Para ser muy honesta, yo no quería que mi primer video fuera presentándome como, hola amigos, soy Daniela, pero también soy Amis, este va a ser mi nuevo canal, voy a hablar de libros, reacciones, tal, porque no me iba a sentir yo, me iba a sentir muy extraña, me iba a sentir rara. Me es chistoso porque mi primer video empecé yendo al punto. Yo lo que quise hacer fue ir directo a lo que yo quiero transmitir, que es el 5 recomendaciones de Kindle Unlimited. ¿No sabes qué encontrar en Kindle? Mira, aquí te dejo 5 buenos títulos que a mí me gustaron. Y ya, no lo sentía mi estilo, me iba a sentir todavía mucho más cohibida. Esto ya es personalmente. A mí se me iba a hacer muy bochornoso porque me recuerda mucho a cuando empiezas un nuevo año escolar y lo primero que te piden los maestros, o al menos la mayoría, es se van a poner de pie y van a decir su nombre completo, su edad, qué les gusta hacer y un fun fact, alguna curiosidad sobre ustedes. Aún y si a mí no me gusta, no es mi estilo, puede ser que para otras personas sea algo beneficioso el empezar así. No va a ser beneficioso para tus visitas, no va a ser beneficioso para, ay mira, va a atraer a más personas. No, va a ser beneficioso para ti. Va a ser una buena forma de ir tanteando el terreno. Por eso digo que es una buena idea empezar con un video de introducción, porque es como un entrenamiento. Es más un video para ti mismo, para que entrenes el hablar frente a la cámara, el desenvolverte frente a la cámara. Digo yo, qué mejor tema para empezar, para desenvolverte, irte desenvolviendo bien frente a la cámara, que hablando de ti mismo. Hola amigos, yo soy Daniela. Este es mi canal donde quiero hablar sobre cualquier estupidez, cualquier cosa que me llegue a pasar, pero en una gran mayoría me gusta hablar sobre libros. En su gran mayoría me gusta hablar sobre libros, aunque quién sabe, el día de mañana probablemente yo les hable sobre el concierto al que fui, probablemente yo les hable sobre cierta desgracia que me ocurrió. En algún momento probablemente hable sobre juegos. Y la verdad es que los juegos no es algo que especialmente me interese. Va a ser tu primer video, nadie lo va a ver. Nadie va a ver ese primer video y si lo llegan a ver van a ser poquitas personas. Creo que eso es lo cómodo de empezar, que puedes subir tus primeros videos, nadie lo va a ver, pero sin embargo tú puedes tomarte el tiempo de ver ese video, qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal, irlo trabajando y ya después la gente, tu audiencia, va a llegar conforme vayas mejorando. Creo yo que lo mejor que puedes hacer en YouTube es la constancia. Light se está estornudando, salud. Entonces, por eso mismo, pienso que la clave para que te vaya bien en YouTube, para que gente empiece a ponerte atención, es la constancia, porque gracias a la constancia, consciente o inconscientemente, vas a ir mejorando. Por ejemplo, algo que hacía al principio de mis videos, y todavía lo hago, inconscientemente, por ratitos todavía lo hago, y es el verme a mí misma a través de la pantalla del celular. Pero no, ahora ya cada vez como que tengo más la costumbre de mirar la lente de la cámara. Tengo más la habilidad para poder verlos a los ojos, de poder ver dentro de su alma. Recuerdo también que en el primer video que subí era un corte tras otro. Todavía lo hago, pero en aquel momento era prácticamente cada palabra un corte. Hola, corte, amigos, corte. Hoy les voy, corte, a recomendar, corte, 5 libros, corte de Kindle, corte, corte, limited. Hoy en día también hago muchos cortes en mis videos, pero es algo que sí estoy intentando trabajar, estoy intentando hacer el menor, no el menor, estoy intentando no reducir tanto el número de cortes porque siento que el video se ve más dinámico cuando hay cortes de por medio, pero tampoco hacerlo tan descarado haciendo un corte luego de cada palabra que diga. Una vez que ya subiste tu primer video, ya sea tu presentación o sobre un tema del cual genuinamente querías hablar, ahora viene la parte de, ok,
¿qué otras ideas tengo? ¿Qué otras cosas más tengo para ofrecer? Yo lo que hice fue primero saber cuáles eran las 4 primeras ideas que yo quería subir a la plataforma, ir grabando esos videos e irlos programando. Es ahí en el momento en el que tienes que ir pensando en qué otras ideas quieres para tu canal, qué otras ideas quieres convertirlas en un video, sobre qué cosas, sobre qué situaciones tienes una opinión, qué serie del momento te gustó o cuál es ese tema del cual tú quieres hablar y del cual tú sientes que eres bueno. Hoy en día todos en nuestro celular tenemos esta aplicación de notas donde escribimos nuestras desgracias, escribimos la lista de la compra. Entonces también sería una buena idea tomar notas sobre los videos que quieres hacer en un futuro, sobre las ideas que quieres hacer para videos. Yo personalmente tengo una lista de videos sobre lo que quiero hacer. Por muy descabellado que suene, por muy estúpida que sea la idea, yo la voy anotando. Entonces, de momento, la verdad es que para el momento actual en el que estoy grabando este video, las ideas me sobran prácticamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las ideas me vienen a la mente cuando voy a dormir. Y es ahí cuando yo me digo, güey, o es dormir o es que se me vaya esa idea. Entonces me tengo que levantar de la cama y anotarlo. Anotar esa idea para que al día siguiente no esté en modo, yo tenía una idea anoche, pero no me acuerdo qué era. Te aconsejo que si puedas, ¿cómo se dice? Puedas pinear esas notas y lo tengas siempre a la vista. Que sea algo que siempre tengas presente en tu día a día. Han habido momentos en los que yo pienso, esta idea no es tan buena o ya no me motiva a hacer tanto este video. Ya no me interesa tanto hacer un video sobre este tema. Ya no me motiva tanto hablar sobre este otro tema. Ya no me motiva tanto hacer una reseña sobre este libro que ya leí hace como 3 meses. Entonces ya no tiene sentido que haga la reseña porque la mayoría de las cosas de ese libro ya las olvidé y muy probablemente me equivoque en lo que pueda decir, voy a confundir algunas cosas con otras. También te aconsejo que tengas en cuenta la hora y el día de la semana en el que quieras subir esos videos. En qué fecha y qué día de la semana quieres que se programen esos videos para que pasen a ser públicos. Esto te lo aconsejo porque personalmente yo escogí el peor horario para subir un video. En un principio yo subía mis videos los sábados a las 7 de la mañana. ¿Por qué tan temprano, Daniela? No lo sé. Según yo, para mí, en mi cabeza, esa era una buena idea. El horario más estúpido que se me pudo haber ocurrido. Pero hoy en día, para el momento en el que estoy grabando este video, subo mis videos cada miércoles a las 12 de la tarde. Horario familiar. Es muy más probable que la gente vea mis videos un miércoles a las 12 de la tarde que un sábado a las 7 de la mañana. Digo, cada quien. A veces pienso yo que el algoritmo de YouTube beneficia a cada persona de diferente manera. Y hablando del algoritmo de YouTube, hay otra cosa que también me gustaría mucho aconsejar, que es el no compararse. Me siento un poco hipócrita recomendando esto porque es algo que he ido quitándome conforme pasa el tiempo. Es algo que me he ido quitando de muy poco en poco. Pero sin embargo lo vuelvo a hacer. O sea, lo hago en menor medida que antes. Yo sé que probablemente se ha de sentir muy injusto que tú lleves un año en YouTube y de repente ves que esta otra persona lleva 3 meses en YouTube y ya tiene, no sé, 100, 1000, 1500 suscriptores o lo que quieras. El algoritmo de YouTube beneficia a cada persona de diferente manera. Entonces es ahí donde la constancia es clave para que el algoritmo de YouTube se fije en ti, vea que estás progresando y en base a eso te traiga a esa audiencia que puede adaptarse bien a tus videos. Yo sé que da mucha tentación el ver cómo es que otros canales les ha ido bien, les ha ido mejor, aunque solamente lleven como 6, 7 meses. Me ha tocado ver canales que tienen 8 o 9 meses y ya tienen 10,000 suscriptores. Pero es que eso es porque tienen mucho carisma o también porque el algoritmo de YouTube les benefició. Entonces, tú enfócate nada más en lo tuyo, no intentes seguir modas. Si es un tag que genuinamente te gusta y que dices tú, ay, me gusta este tema, me interesa hacerlo yo también, ok, hazlo. Porque, por ejemplo, yo más adelante quiero hacer un video hablando sobre
este tema de el remake de Harry Potter, la serie, y sobre todo del actor Papay Sirio, que va a ser el que va a dar vida a este Snape. No soy muy cercana a Harry Potter, pero es un tema del que quiero hablar. Es un tema candente que está en boca de todos, pero el tema este de querer meter inclusión de todas las razas, aunque no tenga nada que ver con el personaje, es un tema del cual yo quiero hablar. Por distanciada que esté de Harry Potter, digo, me gusta Harry Potter, actualmente me considero fan. No descarto en un año comprarme un suéter de Slytherin, porque esa es mi casa. Por eso digo, no hables sobre un tema que está de moda solo porque esté de moda. Habla de ese tema porque genuinamente es algo que te interesa. Yo soy fiel creyente de que la gente se da cuenta cuando estás hablando sobre un tema y realmente no te intriga lo suficiente, o estás hablando por el mero hecho de que es un tema de actualidad. Otra cosa que yo aconsejaría sería eso, el que seas muy honesto contigo mismo. Si no quieres hacer un chiste o sientes que está muy forzado a hacer algo, si sientes que no va contigo, no lo hagas, porque va a ser peor. Si no te sientes en la capacidad de querer ser gracioso en un video o soltar un cierto chiste o hacer lo que sea, si no lo sientes como algo tuyo, si no te sientes cómodo haciéndolo, no lo hagas, porque se va a notar. Me ha tocado ver amigos cercanos que también han empezado en YouTube y como quieren empezar siendo un canal de entretenimiento, empiezan muy, muy intensos y muy forzados, empiezan como que queriendo ser graciosos, pero lo fuerzan tanto que hasta da pena ajena, porque son algo así como de: ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí estoy muy bien. Vamos a hacer una reacción de cosas que me parecieron graciosas, de niños cayéndose de la bicicleta. Vamos a divertirnos. Mira, me siento bien estúpida de solo haber hecho eso. A fuerzas quieren hacerte reír, pero no. ¿Sabes? Es muy extraño porque empiezan como que queriendo ser chistosos, pero lejos de dar risa, dan vergüenza. Entonces, si te puedo recomendar algo, es que seas auténtico. Si hay algo en el que tú estás empezando a sentir que te sientes incómodo o que no te está gustando, quítalo, porque no estás siendo tú. O sea, si estás sintiendo incomodidad al verte en el video diciendo un chiste que no queda contigo, se va a notar y creo que conforme más pasen los años, más vergüenza te va a dar. Entonces, sé fiel a ti mismo, sé honesto contigo mismo. Por ejemplo, conmigo misma, sí me he llegado a cuestionar si sería buena idea el dejar de usar maldiciones en mis videos o el dejar de usar el güey para referirme a quien sea que esté viendo el video. Pero también pienso, es que es parte de mí y el decir maldiciones para mí es algo que se me da muy natural. Y creo que me vería todavía más falsa si estuviera cuidando lo que digo. Si estuviera cuidando el no estar soltando una que otra maldición, porque para mí es algo casi automático. Digo, obviamente, en videos anteriores míos muy probablemente va a haber algo que voy a volver a ver y que me va a dar mucho cringe, pero es que eso es parte del tiempo. Inevitablemente, luego de haber hecho 77 videos, es imposible que no haya algo que no me dé cringe, pero es parte del proceso, es parte de crecer. Muchos aconsejan que desde un principio ya sepas cuál es el nicho que quieres abordar. A mí personalmente, y mira, repito, como digo, esto es un canal con un poquito más de 100 suscriptores. Esto es solamente una humilde opinión. Humildemente, yo pienso que eso sería limitar mucho a los futuros creadores. Creo que es algo bastante normal que una vez que empieces en YouTube, vas intentando buscar tu propio camino. Cuando yo empecé, lo primero que hablé fue de libros. Uno de los primeros temas que hablé fue de libros. Claro, es un tema predominante en mi canal, es como el 80% de lo que hablo. Pero de vez en cuando también me gusta hablar sobre alguna desgracia que me haya sucedido. A veces me gusta hacer un tag, me gusta hablar sobre el concierto al que he ido. Yo no soy así como que desde el día 1, no, yo tengo que hablar de libros y solamente de libros. No, de vez en cuando también quiero hablar sobre conciertos, cosas que me gustan, muy aparte de libros, conciertos, música.
experiencias extrañas que haya tenido. Por eso digo, creo que es muy limitante el decirle a alguien que apenas va empezando el define tu nicho. Es muy importante que sepas de qué vas a hablar desde el principio y nada más te enfoques en eso. Si tú vas empezando, habla sobre lo que genuinamente te da la gana. Y en el proceso va a haber gente que se va a suscribir. Va a haber gente que, al menos así es como lo veo yo, va a ver como que tu potencial en esos primeros videos y se van a suscribir. Así es como lo veo yo. Cuando yo empecé y tuve mis primeros suscriptores, yo la verdad es que yo sí estaba muy agradecida porque es como de, bro, o sea, estás viendo, siento que ves un potencial en mí y te agradezco por tener como que esa confianza conmigo, esa confianza de suscribirte y tener fe de que vas a ver más cosas de lo que yo hago. Y es que también pienso que no es un buen consejo el decir que desde el día 1 te enfoques en tu nicho, cuando muchos grandes youtubers han empezado sus canales hablando de cosas que nada que ver. Si te fijas en los primeros videos de cualquier youtuber grande, te vas a dar cuenta de que sus videos son muy random. Otra cosa, una vez que ya estés recibiendo un poco de atención, que ya haya gente que te esté viendo, puede que haya un momento en el que ya te empieces a obsesionar viendo las estadísticas. Esto a mí me pasó mucho, todavía me pasa y es algo que estoy cuidando, el ya no estar viendo las estadísticas a cada rato. Como ya dije, cuando yo empecé aquí en YouTube, yo no tuve mi primer vista hasta la 4ª semana. Yo tuve mi primer vista hasta al mes de haber subido mi primer video. Tardé 4 semanas en que una persona viera mi primer video. Y desde ahí yo ya pensaba, Dios santo, ya estoy creciendo, ya se viene el cambio. Me ponía a ver a cada rato si en mi video ya hay una vista extra, ya hay 2 vistas, cosas así. Me emocionaba cuando tenía una vista, me emocionaba el doble cuando veía que de repente en 5 minutos ya tenía 2 vistas. Y es que no tiene nada de utilidad, no sirve de nada estar revisando cada 5 minutos si tienes una nueva vista o no. Y me lo he dicho a mí misma, no importa si ves tus estadísticas 5, 10, 1000, 100,000 veces al día. Eso no va a hacer que tus vistas crezcan ni va a hacer que tus vistas disminuyan. Es que de verdad era estúpido porque abría la aplicación de YouTube, checaba las estadísticas, cerraba la aplicación y 20 segundos después volvía a abrir la aplicación a ver si había una vista nueva. Pero es que de verdad, pero es que hasta yo misma me lo digo como de, ¿cómo es que después de 20 segundos de que cerraste la aplicación va a haber una nueva vista? No tiene sentido. Yo sé que puede ser muy emocionante que a los 2, 3 meses ya estás teniendo 10 vistas en una semana. Ya estás llegando a las 15 vistas en una semana, 20 vistas en una semana. Yo sé que eso emociona y yo sé que por eso mismo también uno mismo se pone a ver las estadísticas a cada rato. Pero creo que no vale lo suficiente la pena el estar revisando a cada rato. Al final eso no te trae nada. El crear un canal de YouTube es algo muy bonito. Personalmente yo ya lo veo como una cápsula del tiempo, porque como ya dije, me emociona pensar que dentro de unos años estos videos van a seguir aquí y yo voy a seguir envejeciendo y puedo volver a este momento de mi vida donde yo hablaba sobre este tipo de temas, puedo volver a estos videos y ver cómo es que he ido creciendo, cuáles eran mis ideas a cierta edad, qué era lo que yo pensaba a cierta edad, cuáles eran mis prioridades a esta edad presente que yo tengo. Y este video para mí es más que nada como una bitácora de cómo es que yo he avanzado. Y la verdad es que cualquier mínimo avance en lo personal cuenta, porque siendo honestos, si comparo el mes de hoy con el mes del 2024, que fue cuando empecé, hay un avance enorme. Hay una curva de aprendizaje enorme y creo que eso aplica para todos porque la verdadera clave de YouTube es la constancia. Probablemente no te vas a ver beneficiado al principio por el algoritmo de YouTube porque vas empezando. Y si hablas con auténtica pasión, con emoción sobre ese tema que estás abordando, créeme que va a haber gente que va a llegar a tu video. Puedo confirmar esto porque cuando yo subí mi video de The Warning donde yo me emociono hablando del concierto, sobre cómo fue, lo que me gustó y todo, mucha más gente se acercó, vio mi video y también comentaron lo que ellos opinaban al respecto. Entonces, la gente
créeme que la gente se da cuenta y se contagia sobre todo cuando hablas con emoción sobre un tema. Por ejemplo, a mí la verdad es que me emociona mucho el hecho de que haya iniciado en YouTube. Ay, la alarma de siempre, puta madre. Por ejemplo, a mí me emociona mucho el haber iniciado en YouTube y no puedo creer que después de un año yo sigo aquí. Sigo hablando sobre cómo ha sido mi recorrido este primer año y no descarto que cuando cumpla 2 años voy a volver a hacer un video como estos, probablemente. No sé cómo vaya a ser el siguiente año, no sé qué me espera al segundo año, si voy a seguir subiendo videos, yo creo que sí, porque es algo que auténticamente me gusta. Probablemente voy a hablar de temas totalmente diferentes, probablemente ya no voy a hablar de libros, no lo sé. No lo sé, eso solamente el tiempo lo dirá. Ha sido un año muy bonito. Gracias a YouTube he hecho cosas de las cuales no me había animado en su momento. Y es curioso que el 2023 fue un año sumamente aburrido para mí. Esto fue algo que yo reflexioné el 31 de diciembre. Y es impresionante cómo es que YouTube, al menos en mi caso, le dio como que más emoción a mi vida, porque me ha hecho hacer cosas que antes no me atrevía a hacer. Sobre todo hice el video de Navidad, de los libros que le pediría a Santa Claus. No me veía con un gorro de Santa Claus, no me veía teniendo aquí unos regalos como decoración y luces de Navidad. No me veía haciendo eso y sin embargo lo hice. Son ese tipo de cosas que son pequeñas, pero de las cuales yo me alegro de que las hice. De que no fue un año más en el que yo me quedé sentada en el sofá de la sala, nada más esperando a que pase el tiempo para que llegue el año nuevo y abrazar a mis familiares y volver a lo que estaba. Al principio batallé porque todo lo tuve que aprender por mí misma, pero ya todo lo he ido estructurando, tanto los horarios para grabar, los horarios para editar, los programas que uso para editar, todo ya lo tengo como estructurado. Y me emociona pensar que en el futuro probablemente tenga mejores herramientas, cambie los programas para poder editar mejor, me desenvuelva mejor en la cámara. Creo que no fue sino hasta el reaccionando a mis notas en Kindle Unlimited de The Fine Print. Creo que no fue hasta ese video que me empecé a soltar más, porque es como que un video más relajado, como de, ay, mira, vamos a reírnos de todas las notas, vamos a reírnos de todas las pendejadas que vienen en este libro y lo que yo comentaba en esas notas. Creo que al ser un video más relajado, como que me solté un poquito más y ahí fue donde yo me di cuenta como de, mira, grabar videos no es tan difícil, sobre todo cuando es un tema que te divierte. Digo, no estoy diciendo que lo de las 5 recomendaciones de Kindle Unlimited y los videos anteriores al de Fine Print, no digo que esos videos hayan sido como que obligados o que no me hayan gustado hacerlo, sino que el de las notas fue como que más relajado, iba leyendo las notas, los fragmentos del libro y genuinamente iba reaccionando a cada una de esas estupideces. Es impresionante para mí, es impresionante lo que he logrado, lo que he llegado a hacer. A veces veo mis miniaturas de videos anteriores y me digo a mí misma, no puedo creer que he llegado a hacer esto. No me lo creo. Es poquito, pero para mí, créanme que simboliza mucho. También quiero agradecer, porque no debe de ser fácil suscribirte a un canal que apenas va empezando. Quiero agradecer también a esas personas que se han suscrito a este canal, que han visto algo en mí que les ha gustado y que por eso mismo también siguen aquí. A esas personas les agradezco mucho. Muchísimas gracias por ser parte de este proceso del cual yo estoy disfrutando mucho. Gracias por ser testigos de este proceso que yo estoy llevando a cabo, en el cual yo estoy muy contenta. Cada vez me siento como un pez en el agua. Bueno, ya me siento como un pez en el agua, grabando, hablando sobre todo lo que me gusta hacer. Y es muy bonito ver que hay otras personas que me están viendo y que comparten intereses conmigo. Entonces, bueno, hasta aquí el video, amigos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra. Traería la Blackie
para hacer mención honorífica, porque ella también es parte de este canal. A Lights y a Blackie, pero ambas están bien dormidas, me están dando la espalda. Están dormidas de forma que me están dando la espalda. En modo de no nos interesa lo que estás hablando. Porque normalmente cuando grabo, ellas están acostaditas, pero me miran. Se me quedan mirando mientras estoy grabando. Entonces, se siente la presión del público. Como que este tema no les importa mucho. Entonces, ya como que ellas andan dormidas ahí dándome la espalda. Bueno,